Vamos. Entrevista con el tetán o espíritu de quien fue Arthur Conan Doyle, conocido como Jack el Destripador, que vivió entre el 22 de mayo de 1859 y el 7 de julio de 1930. Gracias por convocarme. Bienvenido. ¿Qué tal está? A nivel de engramas, tengo bastantes engramas que me condicionan. No siento remordimiento. No lo siento. No siento karma alguno. Algunos pensaron que no me incorporaría al receptáculo porque me podía sentir con una predisposición negativa, con vergüenza por el rol de Jack, cuando realmente es al contrario. Me siento halagado de haber tenido un rol tan trascendente. A día de hoy todavía no, nadie sabe quién fue. Y eso quiere decir que algo hice bien, ¿no? Mi parte encarnada era una persona sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Y creo que la formación científica que tuve lo unió a la parte literaria. Y ese fue un gran éxito. Al final yo buscaba crear un nuevo género. No novela negra por novela negra, sino la novela negra deductiva. En vida estaba cansado de leer novela negra en la que los detectives terminaban encontrándose de suerte con el asesino. Y yo pensaba, no puede ser tan estúpido. Y yo creía que era mucho más interesante que fuera de forma deductiva. La lógica y el razonamiento imperaban sobre el resto. Realmente, la mayor parte de escritores buscan vivenciar lo que vivencian sus personajes. Si un escritor está escribiendo una novela sobre Egipto, viaja a Egipto, se documenta sobre Egipto, vive lo más parecido posible a como se vivía en Egipto en la época en la que quiere ambientar la novela. No es tan distinto lo que yo hice. No se puede disociar el éxito narrativo de los eventos. Cuando tú me lees, realmente estás leyendo algo que puede ser real, se palpa, se olfatea, y eso es lo que atrapa mi lectura.
Es mi opinión. ¿Podría darnos un nombre conceptual? Puedes llamarme como Arkem An. ¿Y ha vuelto a encarnar desde su vida como Jack? Tengo un 10% encarnado actualmente. ¿Nos puede decir dónde? No, no voy a desvelar nada. No quiero hablar de mi rol actual, quiero hablar de mi rol anterior. ¿Y ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos? Sí, pero lo dejo. Quiero hablar de mi rol anterior. ¿Nos puede relatar entonces su vida como Jack? Tengo mucho pesar. Estaba deseando que me lo preguntases para abrir la vida. Fíjate que yo admiraba a mi madre. Mi madre era una genial contadora de historias. Y de hecho absorbí todo lo que tiene que ver con contar historias. Me contaba historias increíbles, seguramente de un género distinto, pero era como que me absorbía. Pero madre no me dedicaba el tiempo que yo seguramente pedía, exigía, necesitaba, reclamaba. ¿Por qué no podía? Ella estaba obligada a prostituirse, no teníamos demasiado dinero. Fíjate que padre había tenido hermanos de mucho éxito, él venía de una familia adinerada. Muchos hermanos suyos habían sido artistas pictóricos, por ejemplo. Pintaban cuadros, retratos. Y él había sido siempre un frustrado, nunca había logrado nada. Se hizo adicto al alcohol y eso hizo que perdiera todo el dinero que teníamos. Es decir, venía de una familia adinerada y nos quedamos sin dinero porque él lo gasta todo. Era habitual venir desnudo a casa porque había vendido incluso hasta su ropa para poder beber. Llegaba siempre borracho y yo le echaba la culpa de todo esto a madre. Yo a padre, y lo llegué a escribir esto, que padre tenía excelentes cualidades, pero yo creo que necesitaba una mujer mejor que la que tenía. Madre, sí, contaba buenas historias y yo la quería, pero no puede ser que esté acostándose con su amante en la cama de su esposo. Eso no puede ser. A veces incluso hasta con la puerta abierta no le importaba que yo los viese. No había protección. Y yo siempre culpé todo a madre. Sentí que padre tenía más valor porque por lo menos no lo hacía voluntariamente. Había algo que podía con él. Y yo nunca tuve realmente el cariño que yo hubiera deseado. Aquí es donde parten todos mis traumas, mis engramas, mis fobias, mis filias. Mis filias porque yo veía desde bien pequeño relaciones sexuales muy bestias, muy heavies. Y Se generaron engramas. sí tenían necesidad de vivirlo, de vivenciarlo. Y justificabas además más a tu padre que a tu madre. Totalmente. De pequeño, por culpa de padre, dicen todos. Yo digo por culpa de madre, ¿sabes? Tuvimos que irnos a vivir a otro lugar y separarnos de padre y yo estuve fuera.
logré entrar a una escuela a la vuelta. Comencé a estudiar en una escuela religiosa fundada por la Compañía de Jesús. Allí dentro hice amigos, pero yo siempre tenía ese lado oscuro. Seguía teniendo siempre ese lado oscuro. Y tiempo después de... El internado fue durísimo. No vi a mis padres, estuve internado allí, estudiando. Aprendí muchas cosas y seguramente me volví mucho más culto que la media. Además de que me potenciaron mucho mis habilidades deductivas. El razonamiento lógico. No sabía lo que quería hacer, pero fueron mis tíos los que financiaron toda mi educación, porque mis padres no tenían dinero y mis tíos que eran adinerados siempre se preocuparon por mi educación y formación, pusieron mucho dinero en mí, en mi educación. ¿Y por qué se preocuparon tanto por ti? ¿No tenían hijos? Sí, pero Bueno. me querían y menos mal, y gracias a ellos logré tener una educación. Ujú. Te lo Sí, digo sí. porque no es tan raro que un tío quiera a su sobrino. No sé, no debe ser tan raro, ¿no? Éramos familia y como veían que el niño no tenía donde caerse muerto y no tenía para comer, pues financiaron mi Sí. educación para que yo fuera un hombre de provecho el día de mañana. Pude conocer a un buen amigo de algunos familiares y luego trabajé con él. Se llamaba Abel. Él era justamente la persona que inspiró el personaje de Sherlock Holmes más tarde. Fue él quien me motivó a estudiar medicina. Estudié medicina Ujú. para potenciar mi formación. Estuve que recibí una propuesta económica. Si me montaba en un ballenero me iban a pagar. Mi madre no quería que lo hiciera porque consideraba que me iban a pagar muy poco y que estaba interrumpiendo mis estudios. Pero yo igualmente decidí ir. Necesitaban un médico a bordo y yo todavía no estaba graduado, pero tenía pericia ya. Fue un viaje bastante largo. Estamos hablando de prácticamente medio año, a temperaturas bajo cero. Y fue el primer caso que tuve que atender que no logré atender. El hombre más mayor de la tripulación tuvo un problema mortal, una torsión intestinal. No podía practicarle esa cirugía tan complicada en ese lugar. Y se me fue. Y yo cargué con la culpa. En ese momento cargué con la culpa. Sentí lo desgraciada que era la vida, lo frágil que era, lo fácil que era que alguien se muriera. Fíjate qué curioso. Se había muerto sin yo hacer nada. No era necesario que yo lo hubiese matado. Murió solo. Sí, ahí ya te Si una generaste el persona puede sentimiento de morir culpa. solo, ¿qué puede pasar si yo hago algo? ¿Con qué facilidad se puede matar si anatómicamente tienes la información? Me generó una inquietud, una curiosidad, mi mente podrida, podríamos decir. Ujú. Y no me avergüenzo de nada. Más tarde logro graduarme
comienzo a leer mucha novela negra, monto una clínica y no tengo éxito con ella. En ese momento siento, yo creo que la misma frustración, me siento reflejado en padre. Siento que me voy a morir de hambre, que no voy a tener nadie, de clientes. Éxito, ¿no? Éxito, no, esa es la palabra. Yo quería abrazar el éxito, como fuera, el éxito. Ser reconocido. Y no lo lograba. Y me frustró mucho eso. Entonces comencé a culpar a madre. Sentí que la culpa era suya. Si yo no tenía éxito era porque ella nunca me había apoyado lo que necesitaba, porque ella prefería ser prostituta, porque se iba todas las noches y no estaba conmigo. Y fue apareciendo también ese sadismo sexual, porque yo tenía mucho esa represión sexual de lo que había vivido. Estamos hablando de una sociedad que vivía todas reprimidas sexualmente. O sea, la sociedad londinense de la época era tabú el sexo. Pero por contra, se realizaba sexo a plena calle. O sea, las prostitutas no tenían un sitio, realizaban sexo en plena calle. Ujú. Y había mucha prostitución, y mucha gente trabajaba y cobraba con sexo solamente. Imagínate el nivel de perversión que había, entiéndeme. Por culpa de convertirlo en tabú, era tanta que la gente solo pensaba en sexo. Y yo también, claro que sí. Y aunque yo me caso, y aunque yo conozco a una mujer fantástica, yo creo que algo tenía podrido dentro de mí. Nunca la amé. Creo que nunca amé a ninguna persona. Yo tenía gente, ayudantes, amigos. Yo creo que nunca amé a nadie. Ni amor impersonal. No, no. Yo quería una clínica para ganar reputación, para ganar dinero también. Yo escribo en mi tiempo libre porque no tengo pacientes y escribo en mi clínica. Y ahí es cuando doy forma al personaje de Sherlock Holmes. Ujú. Pero no tiene tampoco éxito el personaje. Me doy cuenta que otra vez estoy abrazando la absoluta decepción. ¿Y qué sientes? Odio. Odio hacia madre. Odio hacia las prostitutas. Y fue eso lo que te Odio hacia las impulsa. mujeres. Me vino a la cabeza el hombre que me murió y dije, no puede ser tan complicado. El éxito está en mi bisturí. ¿No quieren que haga operaciones? Ahora haré otro tipo de operaciones. A la primera víctima la apuñalé decenas de veces. Yo creo que descargué mi ira, mi odio. Prostituta tenías que ser. Toda la culpa es tuya, le decía, mientras la apuñalaba una y otra vez insistentemente. Muere, zorra. Pero en ningún momento sentí alivio. Me sirvió para practicar. Fui perfeccionando mi técnica. Yo ya había estudiado sobre espiritismo también.
Y creía en la fuerza ritual también, pero no es eso. Cuando agarro a mi segunda víctima, no me interesaba tener relaciones sexuales con esas zorras. Con ellas no. Había tenido alguna vez por conocer sus patrones y cómo podía pillarlas. Mi segunda víctima fue un paso más allá. Me di cuenta que no bastaba solo con matarla, que tenía que contenerme, reprimirme. No hacía falta ensañarme de esa manera. Podía matarla simplemente y luego sentirme un villano. ¿Qué hay más allá de esa frontera? ¿Qué puede sentir un personaje? ¿Qué hay dentro de esa persona? Realizar una incisión perfecta y extraer algún órgano no puede ser tan complicado. Y lo hice con menos odio, con menos rabia, con menos ira. Me di cuenta de una cosa. Tenía poder. Era poder sobre la vida y la muerte. Era poder sobre lo que hay más allá de la vida y la muerte. Sobre la moralidad. Sobre la línea del bien y del mal. Matar no tiene por qué estar mal. Pero según cómo mates, no hay salvación para ti. Y yo quería vivir esa línea. Y la crucé. Y así maté 5 prostitutas, de las cuales las últimas 2. Con la penúltima me quedé con ganas de más. No pude descuartizarla, quería ver lo que había detrás. Quería ir más allá. Llegó de repente el cochero, tuve que salir corriendo. Los caballos escarotaron y con eso logré escaparme. La adrenalina de estar a punto de ser descubierto. Me hirvió la sangre y me atreví con algo todavía más difícil. Así que la última víctima hice lo que quise con ella. Luego escribí, jugué a ser más listo que los más listos. A ver si sois capaces de pillarme. El poder mediático, al ver que todo el mundo hablaba de mí, al ver que todo se generaba de otra manera, yo tenía doble cara. Lo decían algunos medios, ¿no? La cara del día y la cara en la noche. Durante el día era un escritor. Por la noche salía el destripador. Las prostitutas pagaron, pero ya me di cuenta que era demasiado peligroso seguir. No quería. Sabía que si me plantaba a escribir, ahora todo el mundo iba a estar interesado en mis personajes. Además era capaz de escribir algo que nadie era capaz de hacerlo.
cómo se vivía desde dentro. Tenía el poder para hacer el bien y para hacer el mal. Bueno de día, malo de noche. Estaba por encima del bien y del mal. Esa fue mi gran cualidad. Sí he descargado. Sí he descargado. ¿Qué sentías No me, en... no me siento con vergüenza. Ahora la gente va a ver a Arthur con malos ojos, a Sherlock con malos ojos. Sherlock no hubiera podido ser tan bueno sin Jack. Sherlock necesitaba a Jack y Jack necesitaba a Sherlock. Era una simbiosis perfecta. Cuando cometías esos asesinatos, sentías satisfacción, poder. Satisfacción, poder, control. Eso sentía, sí. Y una vez realizabas ese asesinato, ¿qué sensación te quedaba? Como si hubiera descargado un engrama. La misma que me siento ahora. Era como si hubiera... Primero sentía una adrenalina, pero cuando se calmaba la adrenalina, cuando llegaba a casa y se calmaba la adrenalina, sentía poder. Poder y sobre todo mucha relajación. Una sensación de ya está, de soy importante, de lo he logrado. Todo el mundo se fija en mí, todo el mundo habla de mí. Tengo poder sobre la vida y la muerte. ¿Qué sientes ahora en cuanto a esa experiencia, aparte de orgullo? Orgullo, sí, esa es la palabra, orgullo. Eso es lo que siento. Orgullo. Por ser reconocido como personaje trascendente en la historia. No sé, es que creo que Sherlock no hubiera podido existir sin Jack, te lo estoy diciendo. Creo que ese personaje ficticio fuera necesario. Vosotros decís que la luz solo brilla con más intensidad en la oscuridad. Eso es lo que creo que pasó. Y yo tenía que experimentar el lado negativo también. Ahora, no teniendo. Estaba podrido, algo dentro de mí tenía podrido. Yo no era capaz de amar, yo no era capaz de conectar empáticamente con nadie. Solo tenía amigos por conveniencia. Ujú. Claro que estaba enfermo. Mentalmente estaba enfermo. Pero era capaz de disimularlo. Y creo que eso es lo que hizo que nadie nunca sospechara de mí en nada. Y cuando la policía veía que no te atrapaba, ¿aún te sentías más orgulloso? Mucho más. Mucho más. Piensa que además ahí estaba en sus investigaciones. Lo que me reía. Aparte de ti, ¿hay alguien más de tu entorno que lo supiese? No, 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 no. Fue mi secreto. Y murió conmigo. Luego veía muchos imitadores. Muchas muertes después fueron obra de imitadores. Ujú. Tremendos imitadores. Que querían emular mi obra. Pero es que como no lograba sentir culpabilidad, tampoco sentía, por mi culpa están muriendo más. Porque generalmente además eran prostitutas y seguía pensando, bueno, se lo merecen, no pasa nada. Son un cáncer en la sociedad, eso era lo que sentía. Ujú. No era capaz. En mi día a día era tan bueno disimulando que no expresaba odio hacia la mujer o hacia la prostituta. Nadie sabía lo que sentía, solo yo. Escondía perfectamente lo que sentía. Y parte de su orgullo es por no terminar como su padre. Sí, ahí obedece gran parte de los engramas, exacto.
Él era ridículo, yo quería ser reputado. Ujú. ¿Cómo te sientes ahora? He aliviado una barbaridad. Y por supuesto que hay otros episodios que suceden después. Eh, yo termino desencarnado de un paro cardíaco. Me vuelvo a casar, tengo muchos amantes. O sea, tengo una vida sexual activa. Cuando me hago reputado, todavía más. Todo el mundo quiere estar conmigo, todo el mundo quiere estar a mi lado. Me convierto en un auténtico éxito, en una persona muy conocida. Llego a conocer a Harry Houdini. Tengo personajes que son auténticamente trascendentes de mi lado. ¿Me entiendes? O sea, conozco a gente muy popular. Me codeo con las élites, con las altas esferas, con la nobleza. Tengo mucho dinero. Mucho dinero, pero mucho más de lo que se ha hablado que yo llegué a tener, ¿eh? Mucho más. Mandé construir casas en distintos países. Me iba a distintos países, viajé mucho. También estuve en Sudáfrica. O sea, por medio mundo, me encantaba viajar. Estuve en Estados Unidos muchas veces. En Austria, en Francia. Por supuesto en Escocia, que era mi tierra. Yo era escocés, de ascendencia irlandesa, pero viví mucho tiempo en el Reino Unido, en Londres. Concretamente en Inglaterra, en Londres. O sea, tenía mucho dinero. Cierto es que yo no quería continuar con Sherlock Holmes. No quería continuar con él porque me daba cuenta que Sherlock sacaba esa personalidad mía. Tenía miedo de que Sherlock me delatara. Sherlock era el único delator. ¿Sabes por qué? Porque Sherlock era el único cómplice. Porque Sherlock era el único que sabía mi secreto. Con Sherlock compartía yo mi secreto. Se fue a la tumba, pero cualquiera que indague en mis novelas, cualquiera que indague en Sherlock, encontrará a Jack. Está ahí. Y como no quería mostrar esa depravación, esa perversión, y yo cuando escribía, intentaba escribir, era muy autobiográfico, realmente intentaba plasmar lo que yo sentía, lo que yo fluía en la escritura, ¿no? Ujú. Y eso no podía ser, eso había que cortarlo. Entonces yo quise terminar con Sherlock Holmes, no gustó a mucha gente, que fue en mi contra, pero aunque yo tenía mucho dinero, lo gasté todo. Y luego necesitaba volver a reactivar a Sherlock Holmes, así que volví a escribir. Digamos que cuando yo intenté tener éxito por otras vías, fracasaba siempre. Y el único que me daba la fama, el éxito, el poder, el dinero, era Sherlock Holmes. Y todo lo demás fracasaba. Y eso me molestaba soberanamente. No quería que Sherlock Holmes fuera... Yo no quería ser esclavo de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes era mi esclavo, era mi obra, era mi creación. Y yo me sentía esclavo de. Y no quería mostrarme esclavo de. Me molestaba eso. ¿Me entiendes? Ujú. Y siempre terminaba cayendo a volver con relatos de Sherlock Holmes porque era la única fuente de ingresos que me hacía hacerme realmente importante. Ujú. ¿Y continuó realizando otros crímenes El en único otros crimen países? no, nunca volví a matar, salvo a un amigo mío para que no me demandara por plagio cuando les robé la obra del Sabueso de Baskerville. Eso es real, eso lo hago, y lo hago además con mucho gusto porque si no me hubieran demandado por plagio y en la época era mucho más severo que ahora, ¿eh? Hubiera perdido todo lo que tenía, ¿me entiendes? Ujú. Y no, eso no. No podía perder todo lo que había ganado, todo lo que me había costado ganarlo todo. Sí. Esa es mi historia. No tengo nada más que contar, no quiero contar nada más. ¿Qué clase de Lo parafilias desestabilicé tenía? mucho también al receptáculo. No voy a hablar de eso. Nos quedan unas 3 preguntas. ¿Las podemos realizar? Bueno, házmela y veo a ver si puedo responderla.
¿Por qué eligió el método de descuartizamiento o mutilación para dar muerte a las víctimas? Porque iba a ser más mediático. Por eso. ¿Y por qué rompió el patrón en cuanto a Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, ya que ambas fueron asesinadas en la misma madrugada? ¿Fue porque con Elizabeth fue interrumpido por Sí, alguien? sí, eso lo he dicho ya, correcto. Vale. ¿Podría explicarnos por qué consideró la desfiguración de los rostros y las mutilaciones genitales? ¿Qué hizo con los órganos que no se encontraron en la escena del crimen? Me los comí. Hasta todo momento. Todo momento.